Hola a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a este encuentro con directoras andinas de FEACINE en el contexto de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas que se realiza en la hermosísima ciudad de Jujuy. Nos encantaría estar allá, pero estamos cada uno en distintos lugares de nuestro hermoso continente y para mí siempre es un privilegio poder conversar con realizadoras latinoamericanas. Yo soy Antonella Esteves, soy periodista, investigadora y además una de las fundadoras y por 11 años directora del Festival de Cine de Mujeres de Chile. Así que algo de experiencia tenemos viendo películas de mujeres y ha sido bien fascinante poder tener acceso al trabajo de estas tremendas realizadoras con las que vamos a conversar ahora. Desde Argentina nos acompaña la actriz y directora Paula Manzone, quien tiene su corto Pequeña participando en el festival. ¿Cómo estás, Paula? Hola, bien, muchas gracias. Bueno, también les damos la bienvenida a Victoria Giesen desde Chile. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, un placer conversar contigo. Vamos a estar hablando de Héctor, su cortometraje. También nos acompaña María Alejandra Martín desde Venezuela, que está presente con el corto ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo estás, María Alejandra? Hola, Gloria, ¿cómo están, chicas? Bueno, y también nos acompaña Paula Morel, que con Paula Mazón son parte del equipo que hace Pequeña. Paula, muy bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos bien, yo creo que estamos bien y siempre es una buena noticia encontrarse, no sé si a ustedes les pasa, con realizadoras de nuestro continente, porque aunque efectivamente, y ustedes son parte de ese fenómeno, en la última década hemos visto una presencia cada vez más potente de realizadoras en todo el mundo, todavía seguimos siendo menos de un cuarto de las producciones que se hacen a nivel mundial. En nuestro continente, por supuesto, que hay una generación de realizadoras de las que ustedes son parte que tienen muchísimo que contar y yo quisiera partir por ahí, porque habiendo visto todos sus cortos, hay una cosa que me parece muy entretenida y que es algo que nosotros desde el FEMCINE siempre quisimos instalar, ¿no? La idea de que no existe un cine de mujeres como puede hablarse de un género, ¿no? Como existe el western, ¿no? Como existe el musical. Las mujeres hacen cine desde muy distintos lugares y cuentan muy distintas historias. Y esta muestra es un excelente ejemplo de aquello. Así que quisiera partir por Victoria, si nos contaras qué es lo que a ti te animó a hablar de Héctor, ¿cierto? De esta historia casi mágica, pero no tanto, que tiene que ver con lo transgénero, pero también que a mi gusto es muy metafórico respecto a las preguntas sobre la identidad. Hablemos un poco de qué fue lo que a ti te motivó a contar esta historia. Hola, gracias, Antonella. Yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, lo que a mí creo que movilizó un poco para mí la idea fue una inquietud súper propia. Hoy en día hablamos mucho sobre clasificaciones, o se ha abierto mucho la idea de las clasificaciones en términos de identidad, y si bien me parece que es una forma interesante de visibilizar, ¿no?, como otras realidades de identidad o abrir esa conversación, para mí siempre ha sido muy incómodo la clasificación de... quizás... Yo no sé si me puedo considerar, supongo que sí, me puedo considerar cis, pero nunca me ha sido del todo fácil la categorización como mujer, y lo femenino siempre me ha parecido una discusión un poco extraña, como cómo se utiliza el término de lo femenino y lo masculino. Y quizás desde esa misma como rabieta que de alguna manera tenía desde chica como con el mundo, por todas las atribuciones que se me atribuían a mí y a las personas por ser mujer, como, no sé cómo decirlo, como más simple. Supongo que lo que estoy diciendo ya está muy en boga igual, pero hay resistencia a los mandatos, básicamente. Sí, hay una resistencia a los mandatos y en ese sentido, si bien yo no me encuentro dentro de las realidades de las minorías quizás sexuales y de identidad, sí, siempre he tenido como un poco de resistencia a que se me categorice como personaje femenino,
con todas las atribuciones de lo que significa supuestamente ser femenina. Y eso creo que reventó en la adolescencia cuando me encontré por primera vez con el espacio como más romántico, con el espacio de la relación con un otro, sobre todo con un hombre, donde ahí se hizo mucho más evidente lo incómodo que podía ser no ser, no poder establecer el polo necesario para ser el contrario romántico de ese otro. Entonces lo que hasta ese momento había sido para mí ser una niña nomás, que subía árboles, que jugaba con muñecas, pero que también era bruta y que tenía mucha fuerza y que podía tener carácter, todas esas cosas que hasta ese momento no tenían problema, porque no sé, por alguna razón tuve la suerte de no encontrarme con ese problema, más chica en mi infancia, se reventaron en la relación con un otro. Y me pareció que era interesante como el guión fue súper poco claro, o sea, fue un devenir. Por eso yo hablo también de metáforas, porque se puede tomar desde ahí, pero también se puede tomar como las preguntas sobre la identidad y sobre lo que mostramos o no a los otros, ¿no? Tal cual. Hay un descubrimiento ahí que es súper interesante. Vamos a volver sobre qué es lo que gatilla, ¿no? Y también sobre el lenguaje audiovisual, que en el caso de Héctor es súper atmosférico, es muy seductor, uno diría, porque da para pensar un montón de cosas en el lugar donde se conocen los personajes del corto. María Alejandra también juega mucho con el espacio en su corto que hago yo aquí, porque la mitad del corto, la primera parte, es esta mujer tratando de llegar a este lugar que no sabemos qué es, no sabemos a dónde va, solo sabemos que va un poco atrasada. Y vemos este recorrido, ¿no? Para luego llegar a este espacio de calma. Es muy interesante porque pasamos de una cosa muy vertiginosa y muy fuerte a una cosa que tiene que ver con detenerse. Y en ese detenerse poder encontrarse con los recuerdos, pareciera ser en este caso, ¿cierto? Con la memoria, con el deseo. Cuéntanos, María Alejandra, ¿de dónde viene? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, yo he venido trabajando en un proyecto de largometraje desde hace unos años y necesitaba tener algo audiovisual, porque además no solamente, yo coincido con Victoria, no sé si exactamente en el mismo enfoque, pero tampoco me catalogo, me identifico, como que yo creo que uno es como una hormiga de trabajo que está haciendo las cosas tratando de lograrlas, ¿no? Y no sin complejos o sin competencias, sino simplemente ocupado de conseguir las cosas que quieres que se hagan, que se logren, ¿no? Entonces, bueno, cuando arranco con este proyecto de cortometraje, cuando veo que necesito algo audiovisual, busqué un pequeño cuento que había escrito de algo que me ocurrió a mí, ¿no? Hay por detrás de todo eso también una cosa un poco que sí, siempre, a pesar de que uno no se meta dentro de un esquema y no quiera como que catalogarse mujer, hombre, no sé qué, hay una realidad y es que no eres tan joven, eres mujer y aunque te sientes simplemente una persona que quiere lograr cosas, te encuentras con dificultades en el camino, ¿no? En ese caso en particular, cuando me ocurrió ese evento que le ocurre al personaje, yo era la mayor de todos en la escuela, estaba estudiando en una escuela en otro país, y venía de hacer una carrera como actriz en mi país, y venía un poco, se llama, el nombre, cuando lo ves sin saber este cuento, a lo mejor no te resulta tan evidente para este corto, ¿no? Eso de qué hago yo aquí, pero tiene que ver más con lo que yo sentía en ese momento que me estaba ocurriendo. Y es que yo decía, bueno, tengo una carrera en mi país, hago una cantidad de cosas, ¿por qué busco complicarme? Porque necesito saber más, quiero estudiar más, era como esa búsqueda y bueno, iba ese día en particular sin muchas ganas de enfrentarme a eso y resulta que cuando llego me ocurre algo muy mágico, una conexión que me hace entender qué hacía yo ahí, ¿no? De ahí viene ese nombre y de ahí viene un poco esta chica que es un poco mayor, en este caso, de hecho cuando ella se conecta con su recuerdo,
mucha gente interpreta tal vez que es un hijo, y puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier recuerdo que tenga una persona. O un deseo. No sabemos. A mí es una de las cosas que me gustó del corto, no sabemos. Sí, no sabemos. Y tú no lo explicas. Exacto, sí, sí. Porque eso es lo que es el proceso también del actor, ¿no? Un poco un juego con tus propios recuerdos, con tu imaginación, cómo mueves todo eso, ¿no? Que es algo que a mí siempre me ha interesado porque toda la vida he trabajado con eso. Desde ha sido como mi oficio durante muchos años. Entonces, cuando pensé buscar un material que realmente fuera personal, encontré y me pareció, además lo vi, apenas decidí hacerlo, la razón por la cual decidí hacerlo fue básicamente que me lo imaginaba visualmente. O sea, yo decía, bueno, ¿cómo recuerdas tú? Recuerdas de a pedacitos, no es una cosa que inmediatamente recuerdas todo, sino de pronto recuerdas un pedazo de un rostro, un dedo que aparece, una mano. Es como una cosa que va entrando, ¿no? Un recuerdo que se va completando a medida que te lo vas imaginando. Entonces, bueno, sí, esa fue un poco lo que me empujó a hacer este corto. Bueno, y pasamos a Pequeña. Me quedé pensando en la canción que canta las protagonistas del corto, ¿no? Estamos con Paula Manzone y Paula Morel, las Paulas, que una de las cosas que por lo menos a mí me entusiasma del cine hecho por mujeres es que nos permite entrar a un mundo que ha sido representado por otros, ¿cierto? Como dice Simone de Beauvoir, las mujeres somos el segundo sexo porque alguien más nos armó, ¿cierto? Y cuando entramos a reflexiones que hablan, por ejemplo, sobre la maternidad y sobre ser madre y ser hija, en este caso, ¿cierto? Y esa tensión que se produce ahí, contado por mujeres, aparece otro mundo, aparece otra sensibilidad, aparecen otros miedos, aparecen otras texturas. El corto me pareció que es súper sensual en el sentido de no solamente de un momento que lo es bastante, sino a lo largo del corto. Hay detención en las hojitas, en las luces, una cosa que me pareció que es muy bella. Contemos respecto de dónde viene este corto Pequeña. Bueno, viene de un momento muy concreto que las dos Paulas estuvimos embarazadas y parimos con un mes de diferencia. Y bueno, viviendo todo eso, ¿no? Que si bien lo que hablábamos de, bueno, no es que queremos contar el mundo de la mujer simplemente, sino que era lo que nos estaba pasando en ese momento, atravesados nuestros cuerpos totalmente por el puerperio y estos niños, bebés en ese momento, donde, bueno, todo nuestro mundo, que siempre nos gustó el cine, nos gustó escribir, nos gustó filmar, bueno, en mi caso actuar, se había detenido y estábamos totalmente abducidas por el ser madres. Así fue que con Paula empezamos a escribir este guión, que en principio era un sueño nada más, como, bueno, nos escribíamos mientras dábamos la teta en la madrugada. Por ejemplo, nos mandábamos con mensajes de texto, nos mandábamos escenas, y así fuimos construyendo el guión, y cuando lo terminamos, nuestros bebés tenían 9 meses, y ahí decidimos, bueno, filmarlo, pero creo que más allá de que sea ficción, está muy impregnado por ese momento que vivimos juntas, ¿no, Pauli? Sí, o sea, me sumo para no repetir, pero ahora incluso viéndolo ya desde, o sea, ya los Elena y Luca, nuestros respectivos hijes, ya tienen casi 4 años, y como que ahora digo, la perspectiva de ese momento es completamente diferente, porque es como, no sé, el puerperio es como un túnel en sí mismo, y un poco lo que decía Pauli, era también un momento, digo, siento que para mí ahora sería imposible escribir algo así, porque es como, ya siento que quedó en otro lugar, ¿no? Eso, como que fue también una especie de fantasía o escapatoria también en ese momento, de poder pensarnos individualmente más allá de los chicos, o sea, como ese pequeño momento de individualidad, creo que fue la escritura del corto.
Bueno, ¿y qué es lo que le pasa un poco al personaje, ¿no? Que interpreta a Paula, que tiene pequeños momentos de arranque a través de sus fantasías y que la realidad la trae de vuelta constantemente a esta cosa tan brutal y tan poco contada como es el Purperio, ¿cierto? Tenemos esta idea como de la maternidad rosa, ¿cierto? De la publicidad y como que todo está ordenado y muy exigente, además de la mamá perfecta. Y aquí aparece, ¿no? De que se requiere una entrega tan radical cuando se está en ese lugar, ¿no? Totalmente, y que sobre la maternidad también hay mucha contradicción en el momento, y que de esa contradicción queríamos hablar. Uh-huh. Bueno, y creo que me parece muy bonito que se nos une Julia Silva, directora de Crisálida, desde Ecuador. Julia, no sé si puedes prender tu cámara para que te podamos ver, o si ya estás ahí conectada. Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Perdón que estoy tarde, pero hay como todo un colapso de las redes, no tenía internet. Pero bueno, acá está. Ya, pero está con nosotros, que nos parece fantástico. Yo te hago un resumen, Julia, de lo fascinante que resulta ver en esta muestra, ¿cierto?, de FIA Cine, en el contexto del 7º Festival Internacional de Cine a las Alturas de Jujuy, la gran diversidad de historias que ustedes están contando. Luego entraré a la forma, porque creo que hablemos del lenguaje cinematográfico, ¿no? Pero, Julia, me encantaría que nos contaras de dónde viene Crisálida y por qué te parecía tan importante contar esta historia. Bueno, Crisálida igual es un trabajo que ya tiene un par de años, como unos 3 años. Esta historia nació en un momento que yo estaba viviendo muchos cambios, muchas transformaciones. Estuve viviendo 10 años en Argentina y luego vine a Ecuador ya para quedarme aquí. Y un poco me empezaron como a pasar muchas cosas, de cambios y de transformaciones, y quería hablar de una manera metafórica de eso. Uh-huh. Creo que Crisálida habla más que de la muerte, de una transformación, ¿no? De una manera metafórica. Y al inicio, digamos, surgió como una idea de bueno, hablemos de un profesor de biología, había una idea como un poco kafkiana ahí, y poco a poco fue evolucionando y se fue asentando. Creo que no era como yo quiero hablar de esto en ese momento cuando surgió la historia, sino que me di cuenta que quería hablar sobre esto, sobre el cambio y la transformación, a medida que iba haciendo el trabajo, ¿no? A medida que iba filmando la película, haciendo la postproducción. Y es súper loco porque a la final la película como que me ha dado un montón de aprendizajes y de enseñanzas para la vida, así, a mí personalmente, como que fue decantando lo que quería decir hasta ahora, ¿no? Hace 3 meses murió mi padre y fue la primera vez que me enfrenté como a esta situación de alguien tan cercano. Y pensaba siempre en la película, en Crisálida, y pensaba cómo de alguna manera él está ahora transformado, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto más o menos puedo compartir. Uh-huh. Bueno, creo que quienes están viendo esta conversación se hacen inmediatamente una idea de que son películas muy distintas, con temáticas muy distintas, con atmósferas muy distintas, pero tenemos algunas cosas en común, excepto María Alejandra. Todas las presentes hemos estudiado en Buenos Aires y lo traigo a colación también porque me parece súper interesante el tema de los referentes, de dónde vamos a buscar aprendizaje, ¿no? Y una de las razones por las que es importante que existan festivales de cine de mujeres o que existan secciones al interior de festivales generalistas como el de las alturas, en donde se celebra cine hecho por mujeres, es porque, no sé si a ustedes les pasó, que cuando estaban recién pensándose, había muy pocas mujeres a las que mirar, o hubo que hacer un trabajo más profundo de investigación para descubrir
aquellas voces femeninas que han estado en el cine desde que el cine existe, digámoslo, pero no han sido mujeres las que han escrito las historias del cine, ni que han hecho el canon, ni los catálogos, y por lo tanto ha sido más trabajo llegar hasta ellas. Y les quiero preguntar entonces por referentes. ¿Quiénes sienten ustedes que han sido cineastas, hombres o mujeres, que han definido un poco la mirada que ustedes tienen y que podemos ver en sus obras? Parto con Victoria, ya que partí así. Así que voy a tratar de seguir el orden para que el resto se prepare. Pucha, yo soy pésima con los nombres, pero a ver, además soy pésima cinéfila. Pero no importa, puede no ser cinematográfico, pero digamos que Héctor es un cortometraje que es tremendamente atmosférico, que es tremendamente evocador, esa sería la palabra, ¿no? Entonces, no me sorprendería que tus referentes puedan ser poetas, por ejemplo, ¿no? No, mira, igual hay algo que igual es real. A mí el neorrealismo italiano me encanta. A pesar de que me choca un poco lo misógino que es, siempre me choca un poco, pero me gusta mucho, o sea, desde que empezamos como en algún momento a estudiarlo, siempre me ha generado muchísimo placer. Y obviamente Lucrecia, amada Lucrecia. Yo creo que podría ir a algunas cosas de cine alemán, también me gustan. Hay algunas cosas de Lars von Trier que yo creo que están súper pegadas. O sea, yo alguna vez me rayé con, ¿cómo se llama esta? La de las olas. Viste, soy terrible con los nombres. Era mi película favorita, no sé cómo se llama. Sí, algo así se llama. Contra Viento y Marea, con Emily Watson. Sí, eso, chocando las olas o rompiendo las olas, eso. Sí. Esa película me gusta mucho y creo que tuvo harto que ver. Y eso, como referencias dentro de Héctor, creo que esas son importantes. Leviatán también me gustó mucho. Eso, sí. Yo pregunto estas cosas porque siempre, por lo menos yo en mi trabajo como periodista, siempre aprendo mucho de lo que referencian los creadores y creadoras con los que converso. Así que le pregunto entonces a María Alejandra, ¿cuáles son, sientes tú, los nombres que han sido claves para tu formación? Bueno, a mí me pasa lo siguiente, por ejemplo, para el corto en específico, después de hacerlo, me di cuenta de los referentes que inevitablemente tengo y que tenía que ver con profesores que he tenido o con directores con los que he trabajado. Y haciéndolo no me daba cuenta. Yo sabía que había cosas, por ejemplo, hay un referente en mi vida, que es uno de mis mejores amigos, fotógrafo venezolano, Luis Brito, que murió hace unos años, y desde que empecé como actriz muy jovencita, siempre fue una persona que me marcó mucho en la imagen, muchísimo. O sea, tenía una cosa muy, muy cercana, donde tú podías ver a la gente, a la persona, no a un personaje, sino eso siempre creo que es algo que persigo, que me gusta muchísimo, tratar de ver esa cosa de verdad humana dentro de los personajes. Definitivamente él es y será siempre un referente para mí, porque era una persona, aparte de uno de mis... Yo decía, bueno, tengo 5 amigos y se me muere uno, o sea, era... pero sobre todo porque era un gran artista y un ser humano fuera de serie, ¿no? Pero creo que él es uno de mis principales referentes, Luis Brito, este fotógrafo venezolano. También ahí, a mí me gusta mucho el cine americano, o sea, a mí me gusta el cine de acción, ¿qué te digo? Por ejemplo, Billy Wilder o John Cassavetes, hay mucho que me encanta también porque me parece que son tan eficientes y que te atrapan en unas historias que tú dices, en un segundo ya entraron en la historia, ya te hicieron entrar en la historia y saben hacerlo de una manera fenomenal. Me gusta la fusión, me gusta también mucho oye, de Venezuela, de mi país, hay mujeres cineastas extraordinarias, Solveig Husstein, unas más jóvenes también que son extraordinarias, como Carmen Larroche, que tienen su propia identidad como cineastas, y me encanta porque en un festival donde, por cierto, fui con el corto, la directora del festival dijo algo que a mí
me gustó mucho, que ella cuando era niña le preguntaron en el colegio, algo así, le preguntaron, bueno, ¿qué quieres ser? Y ella decía, yo quiero ser hombre. Y la mamá la lleva a una psiquiatra y la psiquiatra, bueno, ok, quiere ser hombre, ajá. Tiene un problema de identidad de qué tipo, no sé qué. Ella dice, no, es que yo quiero hacer las cosas que hacen los hombres, quiero hacer todo lo que, quiero subirme a los árboles, quiero hacer todas las cosas que eso me encantó, ¿no? Es un poco que uno no sé, uno no es el que que creo que lo decía, no sé si fue Paula o tú, Victoria, que no es que uno se mete en un cajón diciendo, bueno, yo soy mujer y este es mi tipo de cine, sino que uno trata de contar una cuestión de una manera que es la manera que después te das cuenta que tienes referentes, pero cuando lo haces tú estás haciendo lo que te provoca hacer, sin ponerte camisas de fuerza de ningún tipo, ¿no? Me da un poco la impresión de eso. Después te das cuenta, bueno, por supuesto, todas las cosas que te gustan dentro del cine, dentro de la pintura, dentro de las artes plásticas. Hay otro artista que siempre me ha marcado, que es Gego, una artista plástica de acá. Y yo no entendía muy bien por qué la siento tanto como referente. Bueno, es algo que he recibido desde niña, he estado cerca de su obra desde niña. Entonces es algo que ojalá y pudiera alcanzarlo de alguna manera, ¿no? Esos referentes que uno... Bueno, quizá esa es una de las bellezas del cine, ¿no? Al ser el séptimo arte, como decía Canudo, genera esta idea de que la manera de alimentar los relatos cinematográficos pueden venir desde distintos lugares, pueden venir desde la plástica, desde el teatro, desde la música, desde la poesía, todo se encuentra acá. Ahora en Argentina hay muchas y muy buenas directoras, hay además el Festival de Cine de Mujeres más antiguo, que parte como una muestra, ¿cierto? La Mujer y el Cine, que ya cumplió más de 30 años, a quienes queremos y admiramos muchísimo. Victoria nombraba a Lucrecia Martel, una directora fundamental, no solamente para las mujeres del cine latinoamericano, sino para el cine mundial, digamos, ella es una realizadora absolutamente reconocida. Paulas, ¿cuáles son para ustedes sus referentes o la gente que les entusiasma cómo habla y ustedes sienten que les ha alimentado? Bueno, para mí una directora así que me inspiró mucho fue Anna Katz, que es una genia, pero también viniendo desde el teatro me sentí identificada en ese sentido, ¿no? Como dije, si ella del teatro fue al cine, es posible, ¿no? También su humor, el tono de su humor. Paula Hernández también es otra Paula, una gran directora. Y a mí personalmente también un actor que era mi amigo, que me inspiró mucho también en el tono de contar, es Pablo Cedrón, un gran actor, artista, escritor, de todo. Y una película que me encantó fue Felicidades, que también de Lucho Bender, donde el tono, ¿no?, se pone ahí en un lugar tan incómodo entre hacer reír y hacer doler. Entonces hay algo de eso que bueno, lo siento como referente también. ¿Paula? Bueno, que un poco me pasa lo que decía Victoria, me cuesta pensar a la hora de mira, con lo que decías, por un lado digo, yo soy como, a mí me gusta, desde chica me gusta cantar, me gusta ir al teatro, me gusta ver decir, y siento que el cine es un lugar donde todo eso, digamos, es posible. Por un lado eso, ¿no? Como que me apasiona todas las áreas, entonces encuentro en el cine eso, una forma, un código posible de relatar todo eso. Por otro lado, pensaba como referentes, y vos que hablas justo de la educación en Buenos Aires o la formación en Buenos Aires, yo y Pauli, las dos nos estudiamos en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Yo también. ¿También? ¿Imagen y sonido? Victoria también. ¿Estudiaron imagen y sonido? Bueno, qué lindo. No, yo estuve en Puan. En Puane, artes, ¿estudiaste artes combinadas? El doctorado en estudios de género. Bueno, y algo que por lo menos que a mí me dio la facultad, y yo hice una cátedra que era un poco de videoarte, pero que indagaba mucho como en una búsqueda personal a la hora de contar.
los 3 años de diseño hice esa cátedra y siento que es algo que me vuelve a pasar a la hora de escribir, que es, ok, yo me viene una atmósfera, me viene un personaje, pero digo, es como, siento que es la posibilidad de contar, y un poco citando a Lucrecia Martel, es como, ¿cuáles son las texturas que tengo yo para contar? ¿Cuál es mi mundo? ¿Cuáles son mis secretos? Pero siempre desde un lugar, y me viene como preguntas, ¿qué le pasa al personaje? ¿Qué siente el personaje? Y digo, bueno, ahí estoy yo con todas esas referentes, con esos referentes del mundo, tratando de canalizar algo de todo eso. Pero lo siento como muy amplio el mundo de referentes. Pero siento siempre que es algo desde lo íntimo, ¿no? Desde lo personal al mundo. Yo lo vivo de esa manera. Claro, Sí. de todas maneras. Y pensar también que en todo acto creativo aparece el sujeto, ¿no? En este caso, la creadora, con toda la historia, con todo lo que ha visto, con todo lo que ha vivido. Por eso insisto en la idea de que está necesario no solamente que las mujeres, sino que las comunidades LGTBIQ+, las primeras naciones, ¿cierto? Los migrantes puedan contar sus propias historias, porque hasta ahora el relato cinematográfico, bueno, el relato en general, ha estado bastante concentrado en un tipo de experiencia que es masculina, que es anglo, ¿cierto? Que es cis, que es hetero, dejando afuera todas las otras posibilidades. Voy a volver sobre eso, pero antes todavía me queda preguntarle a Julia respecto a sus referentes o al cine que le entusiasma. A ver, bueno, yo tampoco soy así como tan recordadora. Yo amo el cine, pero no soy tan recordadora de los nombres de todos los directores y las directoras. Pero podría decir que, digamos, yo nací en una familia, mi mamá es escritora, mi papá era ceramista, músico, y siempre estuvimos como muy cerca de las artes en general, ¿no? Y del viajar, de la vida también como más afuera en la ciudad, más afuera de la ciudad, más en el campo, por ahí. Y leía mucho de niña y creo que una de las cosas que más me gustaba, a los 9 años me regalaron Las Mil y Una Noches y fue para mí como algo increíble conocer ese libro, como ese mundo maravilloso. Y después empecé a leer García Márquez y a los 16 años leí Borges. Y leí un cuento de Borges que fue así como, como en la poética, en la literatura, me inspira mucho, digamos. Y a partir de eso, siempre mis trabajos, yo soy actriz también, entonces estoy trabajando a veces también en proyectos personales, parten un poco, podría decir, de un realismo mágico. Quizás de eso me quise acercar con Crisálida, como esta mezcla de los Andes, como yo siempre viví en los Andes, estudié en Córdoba, no en Buenos Aires, en Córdoba, en la Universidad Nacional. Mi papá era salteño, entonces siempre toda esta parte de los Andes, viajamos mucho de mochileros con mis papás cuando éramos niñas, y yo después también llevando cine a muchas comunidades recónditas así en Latinoamérica. Entonces creo que viene de ahí la gana de las texturas, de ir hacia una poética quizás en una búsqueda propia. A veces cuando me ha tocado trabajar como con el DF o la DF o con otras áreas, siempre es como, bueno, ¿cuál es tu referencia? ¿No? No me gusta tanto trabajar desde una referencia, me gusta como por ahí pensar más como principalmente la parte como olfativa. Antes de Crisálida hice un corto que filmé en Merlo, San Luis, ahí en el otoño, y estaba como impactada. En Ecuador no hay 4 estaciones, y cuando fui a Argentina, una de las cosas que me impactó fue el otoño. Era como, wow, así los colores, esos naranjas, y era como, me habían regalado una bici y bajaba por la calle y decía, esto quiero como retratar, ¿no? Y casitas en el invierno, que salía el humito por la chimenea, como esas cosas. Entonces de ahí sí tengo un gusto especial por lo estético, como que me gusta muchísimo el color, mucho cuidado como con las texturas y eso trato un poco de ponerlo en el cine, que me parece maravilloso y que desde chiquita siempre decía como, wow, quiero crear un mundo increíble, así maravilloso como el que había encontrado en los cuentos, y que creo que en el cine dije, se puede hacer como realidad, algo así.
Sí, no, y me encanta tu respuesta porque era exactamente hacia donde quería ir. Yo llevo 20 años entrevistando creadores y creadoras y a los cineastas siempre se les pregunta mucho respecto a de qué se trata, cuéntanos un poco la historia, pero la gracia del cine es la construcción de lo visual, ¿no? De la experiencia. Y por ejemplo, Héctor es un corto que es muy difícil de contar porque la anécdota puede ser engañosa, pero es tremendamente formal. Es un corto donde la fotografía, donde el diseño de sonido tiene una importancia relevante, como en todos, ¿no? Y de hecho es muy interesante que los 4 cortos aquí representados por ustedes son todos súper atmosféricos, son muy formales. Obviamente uno dice, todo cine es formal, ¿no? Pero claramente hay un cine que tiene mucho más puesta su fuerza en el guión y en la historia, ¿no? En la historia narrativa, en la anécdota, y hay otro cine en donde es muy importante los colores, la puesta en cámara y la puesta en escena. Entonces quería preguntarles cómo trabajan aquello, ¿no? Cómo se comunican con sus equipos, de dónde salen las ideas y cuál es la relevancia, entonces, cuáles son los lugares hacia donde quieren llevar a las y los espectadores. Victoria. A Victoria le toca más difícil, porque la primera que tiene que responder, el resto tiene más tiempo para pensar estas preguntas difíciles que se me ocurren. Sorry, Victoria. Te toca por ser con Nacional, te tiro al agua. Está bien. A ver, chuta, son un montón de preguntas. Háblame de lo formal en Héctor, eso sería el resumen. Ya. Yo creo que en este caso, para mí, Héctor fue una escuela igual. O sea, yo estudié también imagen y sonido, de puro copuchenta, estuviste en Campos Trilling, ¿no? Yo también. Qué lindo la gente que se encuentra. Eso es lo bonito de los festivales, eso hacemos, aunque sea virtualmente. Nos encontramos. La mejor cátedra hoy. Bueno, haciendo publicidad. Era mi trabajo como de tesis, de alguna manera, que no se llama tesis en Argentina, pero era con el que me iba a graduar. Era el trabajo con el que me iba a graduar, que iba a ser en un principio un mediometraje, en fin, cambió muchísimo el guión. Yo creo que es divertido cómo las obstrucciones terminan convirtiéndose en los aspectos formales, porque a mí me cuesta mucho escribir, por ejemplo, diálogos, me cuesta mucho, como decís tú, que me pregunten cuál es el tema, es una cosa que es lo mismo que me digan cómo tienes que ir vestida formal, es como, ¿qué es esa weá? No sé qué es eso, o es de gala o es nada, ¿cachai? Como de gala pero formal, ¿qué es esa cuestión? Claro. Entonces me pasa lo mismo, me preguntan el tema, me preguntan cuál es el centro de las cosas, yo sufro horriblemente con los guiones. Entonces ocurre que, claro, escribí un montón de guiones, ninguno me terminaba como de gustar. Hay una cuestión de pudor también detrás porque al final el corto termina más hablando sobre lo que yo tenía como especulación sobre este personaje masculino, o sea, el personaje de Gabriel, o que bueno, el turco. Yo especulo sobre lo que yo creo que a él le pasa, también obviamente acercándome a mi propia incomodidad con lo desconocido, pero también es como una especie como del personaje al que yo de alguna manera le tenía como ciertas ganas como de alegarle a este personaje masculino que no es capaz de soltarse con algo que le atrae pero que no puede clasificar, etc. Su rigidez. Claro, su rigidez. Entonces este mismo personaje también lo encuentro en mí y supongo que desde cierto pudor que podría verse como una obstrucción, quizás femenina, esto como de no poder hablar como con la afirmación de tal, yo siento que, femenina no, digo, del lugar de la mujer, empieza a aparecer yo creo algo que es súper bonito, que tiene que ver con buscar los distintos lenguajes para representar algo que tú abiertamente asumes como subjetivo. Entonces, yo pienso que Héctor se construyó mucho desde ahí, desde esa como no tener la posibilidad de cerrar que exactamente era lo que yo quería que dijeran los personajes, porque yo nunca estaba segura de que era exactamente lo que quería que dijeran. Entonces terminó hablando el agua, terminaron hablando las algas, terminaron hablando todas las cosas que podían hablar sobre este encuentro sin tener que cerrarlo. Yo creo que un poco desde ahí nace. Ahora, por otro lado, a mí el sonido me gusta mucho. Como tengo una lista desde que empecé a armar ese corto, que fue súper largo el proceso. Como te decía al comienzo, fue mi escuela, con eso terminé, pero aprendí un montón, tuve un equipo fabuloso de muchas mujeres además, unos cuantos chicos también, que me acompañaron y fueron súper parte de la creación. La directora de foto, que es la Francisca Sáez, fue mi compañera absolutamente, yo siempre he sentido que el corto un poco es de las dos.
Eh, y, y tuve, claro, tuve la suerte de poder seguir experimentando paso a paso, pero tengo una lista de música que hice desde el comienzo, que todavía la tengo, que se llama como nada que ver, como se llamaba el corto al comienzo, que era El Pescador, no sé, cualquier otra cosa. Y tengo una lista de, no sé, 30, 40 canciones que fueron para mí como importantes dentro de la creación. La música me gusta mucho. Entonces el trabajo sonoro fue una aventura impresionante. A mí me gusta mucho el sonido, también por eso me gusta mucho el cine de Lucrecia. Y me atreví a hacer, nos atrevimos en realidad junto con la diseñadora de sonido a hacer cosas súper entretenidas, súper locas, que finalmente no sé si funcionaron o no, pero al menos generan cierta curiosidad. Ujú. Creo que también yo suelo montar pensando en el sonido, mucho más que en la imagen. No, no me considero una buena fotógrafa, así que yo nunca hago las fotos de lo que quiero grabar, en general. Me gusta más que lo haga otra persona. Pero mi cabeza piensa mucho más en los quiebres sonoros y en los montajes sonoros que y eso puede contribuir también a generar historias un poco más difíciles de contar como historias. ¿Mm? El, el, Pero son más experienciales, pues como que claro, Héctor es una experiencia, como entre claro. aquí y vea lo que le pasa con esto, y me encanta, Victoria, que nombres que trabajaste con una mujer directora de fotografía y con una mujer diseñadora de sonido también, porque son espacios en donde es raro encontrar mujeres todavía. Yo hago clases en la escuela de cine y veo que las cosas están cambiando, hay esperanza en el futuro, pero todavía, y si uno va a los datos duros, pensemos que solamente una mujer en más de 90 años de premios de la Academia ha sido nominada a Mejor Fotografía, ninguna mujer en sonido. Entonces, en general, es como los roles femeninos en el cine son producción, guión, diseño de vestuario, maquillaje, ¿cierto? Y como las áreas técnicas, pareciera que corresponden a lo masculino y hoy día está, por supuesto, eso en cuestión, ¿cierto? También está en cuestión qué es masculino, qué es femenino y al final somos todas personas que podemos desarrollar habilidades dependiendo de nuestro entrenamiento. Luego, el decir sin decir es algo que también hace María Alejandra en su corto, porque el personaje creo que la escuchamos hablar al final y dice como yupi, una cosa así. Y claro, la escuchamos jadear cuando corre muy fuerte al principio, ¿no? Y muy misteriosamente, porque no sabemos hacia dónde va, y luego la vemos instalada en esta escena evocativa que tampoco sabemos de dónde viene y hacia dónde va. O sea, como al final tiene un pequeño cierre que revela parte del misterio, pero no todo el misterio. Y quería también preguntarte, María Alejandra, por esas decisiones. Hay una cosa súper arquitectónica en la primera parte de la fotografía del corto, ¿no? Cómo vas construyendo eso. Hablemos de esas decisiones. Ahora que dices eso de arquitectura, a mí me importa mucho la arquitectura y la verdad es que no es porque tenga un talento en la arquitectura, pero siempre me ha fascinado. Eh, y, y sí, es como muy importante para mí lo que contiene eso que está ocurriendo, ¿no? Y me pasa por otra parte que como actriz, 30 y pico de años trabajando como actriz, siempre me ha costado mucho ese primer encuentro con el diálogo. Eh, yo soy muy minimalista, ¿vale? O sea, yo digo, si se puede decir, si se puede expresar sin explicarlo, a mí en lo personal, incluso en mi vida personal, no soy muy fácil para expresarme con fluidez. O sea, a veces eh, me cuesta, pues, o sea, me gusta más cuando las cosas ocurren sin tener que explicarlas. Eh, en mis relaciones humanas también. No me gusta explicar nada de lo que hago, ni justificar nada. Y también tampoco me gusta que eso se convierta en una arrogancia. Pero en particular con el cine me pasa que me gusta mucho cuando se permite al espectador que haga que recorra su propio camino, no digerirle informándole todo. Pues, o sea, eso a mí no me importa para nada que la gente lo reciba como que es un hijo, que es una pareja, que es un hermano, o quién sabe qué, o es una imaginación.
de hecho, obviamente es un ejercicio de imaginación, como es el trabajo del actor, que dentro de toda esa cuestión que por más vívida que la sientas, es un ejercicio de imaginación. Pero, pero claro, volviendo a esa pregunta que tú hacías, lo que me quedó así muy fuerte fue el tema de qué es lo que hace que me encante. Creo que es la relación del equipo, el trabajo de equipo, cómo comunicarse con el equipo, cómo permitir que todos en el equipo aporten a eso que se está construyendo, ¿no? Eso me apasiona. De pronto a mí me pasó con el corto que yo tenía una idea de lo que iba a ensayar y de lo que iba a hacer, y de pronto dije, esto no lo puedo tocar. Entonces, porque, ¿sabes? Cuando hay una cosa del pulso que estás llevando, cuando se está haciendo la cuestión, y tú, cuando te das cuenta que quien tiene razón no eres tú, en algún punto del proceso, eso me fascina, porque creo que el gran tesoro es darte cuenta de eso, el gran tesoro es disfrutar eso, disfrutar que en un momento no eres tú el que está acertando, sino de pronto es una idea que está surgiendo, obvio, es tu idea general, y es tu cuento que logró casar y convencer a una cantidad de personas, ¿no? Pero ese hecho me fascina, ese hecho colectivo que es el cine, a mí me mata, tanto con el trabajo del actor como el trabajo del director de fotografía. Aquí tuve un director de fotografía muy generoso y muy amado, que hizo un trabajo muy especial y entendió exactamente ese carácter íntimo que yo quería darle, y sugirió cosas bellísimas, el sonido también, o sea, hubo un enriquecimiento por parte de todos, pues, o sea, todo el mundo se casó y se montó en ese barco, y entonces eso es lo que hace que una película termine siendo una cuestión, no es de uno, es una cosa que termina surgiendo de un trabajo en equipo. Ahora, eso en general, y ahí uno agradece el entrenamiento emocional que hemos tenido las mujeres, ¿no? Que no es competitivo, que es integrativo, que es menos inseguro en ese aspecto de yo soy el que manda, yo soy el director, ya es mi visión la que la lleva, sino más bien es ir incorporando aquellas cosas. Ahora, si yo pienso también en este grupo, otra cosa que les une a ustedes es la actuación. Julia, María Alejandra, Paula son actrices. Victoria no sé si actúa, pero su hermana es una de las actrices más talentosas de mi país, creo yo. Soy ultra fan de Antonia. Creo que ha hecho poco cine, la queremos ver más. Consíganse por ahí El hombre del futuro y se van a dar cuenta del talento y la presencia que tiene esa mujer en pantalla. Y Paula hizo el ejercicio de codirigirse y de actuar en Pequeña. Yo siempre tengo mucha admiración cuando hacen eso porque no sé cómo lo hacen. Paula, hablemos un poco de ese ejercicio y también de la atmósfera que ustedes crean, porque a pesar de que es un corto que tiene, para mi gusto, momentos de bastante angustia, es un corto súper luminoso en todo el tiempo, ¿no? Está siempre muy radiante. Hablemos un poco de esas elecciones también. Bueno, primero que era como, para mí, si bien sí es una pregunta que suelen hacer, como qué complejo, ¿no? Hacerlo, creo que fue más difícil tener a mi hija ahí filmando que actuarlo. Por un lado, siempre pienso que en general cuando uno como actor, como actriz, recibe un guión, ¿no? Que es de otro, tiene que meterse, investigarlo, abordar. Entonces ahí ya había un terreno súper ganado, porque con Pau construimos el guión juntas y realmente las dos nos veíamos ahí, ¿no? Entonces también es como, bueno, y me parece que también, volviendo a nuestra formación de la UBA, donde yo más aprendí también es filmando ahí donde te la tenés que arreglar para hacer un traveling, robar un carrito de supermercado, ¿no? Son cosas que uno es como, bueno, vamos a resolver, ¿no? Sí. Es buena escuela, es sufrida, pero la escuela de la precariedad es buena escuela. Y es como rebuscarla, entonces el límite es más confuso. Digo, para mí era lógico que yo estuviera ahí y a la vez, no,
con Paul lo hablamos un montón, ¿no? Che, está bien, como no lo cuestionamos tampoco tanto, pero obviamente también para mí fue fundamental que estuviera Pau, porque me daba la seguridad de que estábamos juntas y que todo lo que se me escapara estaba siendo atajado. Así que, bueno, eso desde ese aspecto. Y después, Pau, no sé si querés... Sí, comentar. hablemos de la luz en Pequeña. Porque a mí me obsesioné con la luz en Pequeña. Bueno, nosotras algo que hicimos creo muy acertadamente fue que ensayamos mucho. Hicimos un trabajo, digamos, como muy integral desde la producción, como de el lugar donde lo filmamos era un teatro, no era una casa, acondicionamos ese lugar a que sea una casa. El corto iba a ser en la casa de alguna de nuestras mamás y de repente éramos un equipo de 27 personas, con una locación, con un camión de luces, Entonces creo que parte de tu pregunta, cómo se generó esa atmósfera, es el trabajo en conjunto, es que fuimos un montón. Leo fue el director de fotografía que se puso el corto al hombro. Él también acaba de ser papá hace poco, entonces se sentía muy interpelado por la historia. Y entonces fue un trabajo colectivo de una entrega total. Y entonces creo que esa es la luz que tiene el corto. Bueno, sí. Ahora, técnicamente ahí también hay un trabajo de mantener, pues yo creo que me llamó mucho la atención porque se mantiene el tipo de luminosidad o la calidad lumínica, podría decir, en el interior y en el exterior. Porque estamos dentro de una casa, al principio luego salimos al parque, y luego volvemos como a la entrada de la casa y está todo el tiempo cruzado, ¿cierto? Esta especie como de haz de luz que nos acompaña y que solo cambia, me da la impresión en los espacios oníricos, que también son muy luminosos, pero tienen otro tipo de luminosidad, que es gracioso, porque normalmente la cosa más de halo de luz, más champañada, diríamos, está más en lo onírico y ustedes lo hicieron al revés. La luz del sueño es mucho más directa, pensaría, si tuviera que describirla, no sé. No sé si fueron conscientes de todo aquello. No sé si así, pero sí estaba planteado esto de los lugares oníricos y los lugares más reales, ¿no? Yo siento que, o sea, fue resultado de mucho trabajo, de poner el cuerpo, de ir a ensayar, de sacar fotos, de un montón de cosas que hicieron que se vea ese trabajo, que a pesar de ser algo que hicimos a pulmón, tuvo mucha técnica, digamos. Sí, y esto que dice Pau de los ensayos fue fundamental, porque a veces uno se encuentra, bueno, con el guión medio que charla y te encontrás ahí a encontrar bien el código de qué estamos hablando todos, ¿no? Y nuestros ensayos eran con arte y con fotografía, entonces estábamos todos ahí, y entonces a la hora de que llegó el momento de filmar, todos sabíamos qué estábamos contando, de qué manera, y bueno, obviamente siempre aparecen imprevistos, pero y bueno, diciendo tantas personas, ¿no? Pero todos estábamos muy tranquilos de que nos estábamos entendiendo, nadie iba a tocar una nota que no fuera. Bueno, yo espero que quienes nos están viendo, especialmente estudiantes, yo siempre estoy pensando en mis estudiantes, ¿no? En los futuros y futuras cineastas latinoamericanas, estén ahí tomando nota respecto a cosas que aprender, ¿no? Julia nos invita a un lugar absolutamente distinto en Crisálida, y como ya describía, es un lugar mucho más kafkiano, ahí teníamos una influencia directa, pero en donde el arte y la iluminación son súper importantes para crear esta atmósfera de transformación hacia donde nos dirigimos. Julia, háblanos un poquito de esas apuestas. A ver, bueno, desde que estábamos escribiendo la historia, un poco la apuesta era generar como atmósferas y sensaciones a través como de la estética, ¿no? Como estimulantes para el espectador de alguna manera. Entonces, el arte, toda la habitación del personaje es una habitación creada, una locación pelada, digamos, que fuimos recorriendo y que tuvimos mucho trabajo, ¿no? En realidad encontramos este personaje Ernesto en la vida real, pero no quería actuar y no funcionaba mucho para el casting, pero bueno,
Así que fuimos recopilando como de distintos lados los elementos con un equipo súper increíble que trabajó también, que se animó también a trabajar desde este lugar, desde lo sensorial, desde lo visual, más desde una manera intuitiva, más que con referencias. Y con la luz, a mí personalmente me gusta mucho así como la imagen, la fotografía, ¿no es cierto? Justo antes cuando hablaban quizás de los directores, en la poética, por ejemplo, Tarkovsky tiene como unas imágenes brutalmente bellas y poéticas, y siempre me parecía que era muy interesante como trabajar la poesía desde lo visual. Entonces empecé a trabajar también con Simon Brauer, que es un fotógrafo excelente, ¿no? Y que entendía desde el inicio mucho la historia, y fue para mí muy loco trabajar con él, porque en otras ocasiones es como el trabajo con la foto, como bueno, como te imaginas, más desde, ya de una desde la luz. Y en cambio con él era como ir más profundo a qué queremos decir, cómo son las sensaciones, ¿no? Entonces fue para mí bien interesante aprender desde ese lugar a relacionarme con la foto, ¿no? Dije, sí, por aquí es donde me gusta, ¿no? Entonces, al hablar primero de todo las sensaciones, después nos fuimos dando cuenta de estos claros oscuros. También me gustan mucho los halos de luz, que están principalmente en la primera parte del corto, como crear como estos momentos mágicos. Sí, me recordó a las primeras obras de Junet y Caro, la cosa así como de delicadeza, en la ciudad de los niños perdidos, este tipo de como espacio que uno no sabe, como tú decías, ¿no? Pero porque cuando pensamos realismo mágico pensamos en general en cosas más luminosas, y aquí estamos con un espacio empolvado, diríamos, ¿no? Como un poco más oscuro, pero de todas maneras esos momentos que hay de la luz son como momentos mágicos. A veces cuando me imagino lo visual siempre es como donde hayan detalles de la textura, ¿no? Principalmente. Era difícil, no sabíamos, porque hay como un trabajo en 3D, yo nunca había trabajado eso, me imaginé una cosa, salió otra que igual me encanta, pero que fue un desafío muy grande también, ¿no es cierto? Como trabajar con esto, todo lo del 3D, yo me había imaginado esta escena en donde salen las mariposas y de repente se hacen como un polvo, ¿no? Y yo creo que estaba bastante cercano al imaginario, y eso me parece increíble, pero siempre que hayan estos detalles, entonces por eso se transforma, que entra la luz, como la magia, porque creo que cuando ves una película y puedes entrar, y a mí sí, más allá de la historia, ¿no? Más allá de la historia, que puede ser romántica o un dramón o de acción, sí, estos momentos en donde te dejas como que, ¿no? Que te llegue la sensación, eso. Sí. Y el tiempo fue muy chévere para trabajar. Sí, el cine como este gran momento donde la técnica genera magia, finalmente, ¿no? Esa es la llamada. Bueno, créanlo o no, llevamos una hora conversando, que es el tiempo que teníamos definido para este encuentro. Ha sido un tremendo placer poder conversar con Paula Mazzoni y Paula Morel de Pequeña, de Argentina. Vean el corto, de verdad, a mí me encantó. Paula, muchas gracias por este tiempo. Gracias a vos y a todas. Y sí, me quedo también con muchas ganas de ver los otros cortos. Sí, véanlos, está bueno. Y también Zapatillas, de Mónica Hernández, que no nos pudo acompañar, pero también está muy bonito. Victoria, muchas gracias, y también si quieres dejar la invitación para que la gente vea a Héctor. Gracias, Antonella, gracias, chicas, a todas. Sí, pues véanlo. María Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y yo vi todos sus cortos y me encantaron. Me pareció que además hay una variedad increíble. Me causó mucha curiosidad y los vi la primera vez que nos encontramos, no sé en cuál de los encuentros. Cuando pude los vi todos. Creo que fue cuando lo presentaron aquí en Venezuela, cuando estuvimos aquí. Pero sí, creo que de verdad que vale la pena verlos todos. Bueno, la gente que nos está viendo tiene esa oportunidad en el contexto de esta 7ª edición del Festival de Cine de las Alturas. Julia, muchas gracias por acompañarnos también.
Gracias también, perdón la demora, pero están súper lindos los cortos. Yo también me vi sus cortos, me encantaron. Y bueno, que a todos los que están viendo también puedan ver. Y ojalá tengamos siempre este espacio, digamos, las realizadoras también, para un poco hablar de lo que nos mueve, que creo que es súper diverso, que a nosotras nos mueven muchas cosas muy, muy diversas, ¿no? Y que podemos hablar y decir desde muchos lugares, y eso es súper chévere. Claro, o sea, y tanto, creo que esta es una buena muestra de tanto en lo temático, porque cada corto está hablando de cosas muy distintas, como también en lo estético. Hay una propuesta visual en cada uno de ellos que es tremendamente original y que les invitamos a revisar. Ya lo saben, Pequeña de Argentina, Héctor de Chile, Zapatillas de Colombia, Crisálida de Ecuador, ¿Qué hago yo aquí?, de Venezuela, parte de la muestra que está al interior de esta Federación Iberoamericana de Artes y Ciencias Cinematográficas, con esta sección de FIACine en el 7º Festival de Cine Internacional de las Alturas. Espero, ojalá, chiquillas, en algún momento nos encontremos en Jujuy y nos demos los abrazos que nos debemos ahora. Le mandamos un tremendo también abrazo y beso a todo el equipo del Festival Internacional de Cine de las Alturas de Jujuy y nos vemos pronto. ¡Chau! Chao, chicas.